mila esker etortzeagatik. Nirekin batera Iker Ruiz Egino eta Ricardo Buruteran daude. Iker EAko Exekutiba Nazionaleko kidea da eta bozeramailea. Eta Ricardo Donostian zinegotzia izateaz gain, alderdia defendatu duen abokatua da, Mayorga Ramirez, Iratxe López de Berasturi, Miren Arano eta Mikel Goenagaren salaketan. Eusko Alkartasunaren jardunako idazkari nagusi gisa nago hemen, eta argi utzi nahi dut, ostegunaz geroztik, nire izendapena baliogabe geratu dela irakurri eta entzun dudalako. Hori gezurra da, argi eta garbi. Eusko Alkartasunan orain dudan kargua ez da primarien ondorioa. Primariak bertan bera geratu zirelako 2019ko azaroan Ramirez, López de Berasturi, Aranoa eta Goenagak irekitako prozesu judizialaren ondorioz. Epaileak primarian bertan bera utzi ondoren. Batzar Nazionalak izendatu ninduen jarduneko idazkari nagusi bezala. Exekutiban zegoen hutsunea, behin-behinean betetzeko. Batzar hartan, Mayorga Ramirezek bere hautagaitza aurkezteari uko egin zion. Eta inork ez du nire izendapena errekurritu. Behin puntu hori argituta, Arabako probintzia auzitegiaren epaiaz arituko naiz. Orain ere, duela urtebete bezala, epaileek berretsi egin dute sektore kritikoaren jarduera irregularra eta iruzurrezkoa izan dela, berme batzordean eta afiliazioaren datu basearen erabilari dagokionez. Berretsi dute, batzordearen ebazpenak zuzenbidearen aurkakoak izan direla, eta hori benetan oso larria da. Berme batzordea ez da izan justizia ematen duen eta afiliatu guztiek eskubideak bermatzen dituen organo neutrala. Horren ordez, sektore kritikoaren tresna izan da, Exekutiba Nazionalaren kontra. Sektore kritikoak berme batzordea instrumentalizatu eta vampirizatu egin dute. Bere interesen arabera jokatu dezan. Halaber, epaia arrazoia eman dio Exekutiba Nazionalari afiliatuen datu basearen erabilari dagokionez. Argi utzi du López de Berasturi, Aranoa eta Goenagak ez daukatela afiliatu guztien datu pertsonalak ezagutzeko eskubiderik. Are gehiago, datu pertsonal horiek Mayorga Ramirezen hautagaitza sustatzeko iruzurrez erabili nahi izatea egotzi die. Eta horretaz ez da ezer esan orain arte. Berriro ere, hau oso larria da. Azkenik, primarien erreglamendua aldatzeko erabaki buruz, bi gauza bakarrik esan dizkiet. Bat, prozesu hartan, nik hautagai gisa, primarien erreglamenduan ezarrita zeuden baldintzak bete, baino ez nituen egin. Besterik ez. Eta bi, auzitegiak gehiagizkotzat jo du orain hautagai bakoitzak Ipar Euskal Herrian ere, gutxienez 5 abala aurkeztu behar izatea. Horregatik, primarien erreglamendu berri bat onartzeko eta prozesua errepikatzeko agindu du. Hori da, agindu duena. Ez gehiago, ez gutxiago. Ikusteko dago orain, epaiaren zati hori errekurritzen dugun, ala ez. Edo nola ere, uste dugu sententziaren zati horrek ez duela ondorio praktikorik. Eusko Alkartasunaren kongresua jada martxan dagoelako. Prozesua abian da. Eta otsailean martxoan amaituko da kongresua. Non Eusko Alkartasuneko afiliatu guztiok Exekutiba Nazional berria, zuzendaritza berria, aukeratuko dugun besteak beste, demokratikoki. Hau da, erreglamendu berria daukagunerako eta primariak egiten ditugunerako, exekutiba berria izango dugu. Earen barne egoerari buruz. Gaur arte, ez dut ia adierazpenik egin. Irainak eta kalumniak pairatu ditugu publikoki. Baina isilik
egon naiz, prozesu judiziala eta afiliatu guztiak eta alderdia errespetatzeagatik. Baina uste dut badela garaia argi hitz egiteko. Gaur, Eusko Alkartasunan dugun egoerak azken kongresuan du jatorria. Afiliatu batzuek ez zuten Pello Urizaren garaipena onartu. Errez geroztik, zuzendaritza nazionalaren lana zapusten saiatu dira etengabe, egunero. Jarduera hori, Urizaren dimisioarekin areagotu zen. Haien helburu bakarra alderdiaren kontrola lortzea delako. Euren burua earen defendatzailetzat jotzen duten horiek, egin duten gauza bakarra alderdia ahultza izan da. Eta bide batez, EH Bilduri kalte egitea. Gaur, Eusko Alkartasuna ahulagoa da. Haien jokabidearen ondorioz, gizartearen aurrean ikuskizun penagarri bat ematen ari garelako. Guk ez dugu horrela politika ulertzen. Eusko Alkartasuna ez du horrela ulertzen. Azken 10 urte honetan, funtsezko eragile politiko bat izan gara, Euskal Herrian eta horrela jarraitzea da nire helburua. Ean ez du inork ezagutzen alderdia desegin nahi duenik. Hori ez dago inoren buruan eta kontrakoa dioena gezurretan dabil. Denak ez du balio, nahiko da. Nik Eusko Alkartasuna indartsu bat nahi dut. EH Bildu gero eta zabalago eta indartsuago batean. Eta horren alde, egin dut lan eta jarraituko dut lan egiten. Guk ez dugu earen garrantzia eta eragina dauzkagun kargu eta postuen arabera neurtzen. Politikaren ikuspegi interesatu hori oso murritza da eta jendearen gandik urruntzen gaitu gainera. Ez dut uste inork, zintzoki, zalantzak jan dezakenik, Eusko Alkartasuna EH Bilduren eguneroko politiketan duen eragina. Orain, Mayorga Ramirezek elkarrizketa nahi du. Argi esango dut hau ere, gu beti gaude prest hitz egiteko. Baina ez irainak edo gezurrak pribatuan zein publikoki aguantatzeko. Bitzia da elkarrizketa eskatzea eta aldi berean besteari modu totalitarioan eta maltzurkeriaz jokatzea, leporatzea. Ez dirudi eskantza hori oso zintzua denik, benetan. Are gutxiago, jakinda, Exekutiba Nazionala eta zentzu horretan egin dizkien dei guztiei bizkarra eman dietela. Dena den, ea indartzeko Ramirezen sektorea benetan leialtasunez eta zintzotasunez lan egiteko prest badago, gu egongo gara, gure helburua ea indartzea delako. Baina horrek afiliazioari egia esatea eskatzen du. Ez dago ezinezkotzat diren eskenatokiak planteratzerik. Bidea ezin daiteke 2011ra itzultzea eta EH Bildu berregitea izan. Eusko Alkartasunak EH Bilduri eta gizarte osoari egiten dion ekarpen sakondu eta proiektua indartu behar dugu. Baina ea alderdi gisa indartzeko abia puntua ezin da 2011tik hona EH Bildu eraiki dugun guztia desegitea. Earen helburua izan behar da EH Bilduren oinarri soziala zabaltzea, horretan dabiltza esate baterako, bloke nazionalista galego eta ezkerrako gurekideak. Bata gobernuan dago Katalunian eta bestea politika publikoen aldeko apustu ariari esker, koalizioa gizartzeko sektore ezberdinekin lortzeari esker, indarrean dagoen gobernuaren alternatiba sendoa da. Hori da guk egin behar dugun lan orain. Gure borroka, eskubide sozialaren defentsan aldekoa da. Politika aurrerakoi, feminista eta publikoen aldekoa, aniztasunaren aldekoa. Finean, demokraziaren eta askatasunaren aldekoa. Bide honetan lagun izan nahi duena, ongi etorri izango da. Oztopo izan nahi duenak, berriz, jai dauka. Eskerrik asko.
Me acompañan Iker Riverino, portavoz, bueno, daros las gracias en primer lugar por acompañarnos. Me acompañan Iker Riverino, portavoz del partido y miembro de la Ejecutiva Nacional, y Ricardo Gurutaran, que además de ser concejal en Donostia, es el abogado que ha defendido al partido de la demanda interpuesta por Mayorga Ramírez, las coordinadoras de Araba Nafarroa y el coordinador de Guipúzcoa. Comparezco en esta rueda de prensa como secretaria general de Euskal Kartasuna en funciones. Quiero dejarlo claro. Desde que el jueves se conoció el fallo de la Audiencia Provincial de Araba, he leído y oído que mi nombramiento ha sido anulado. Eso es mentira. Y hay que decirlo alto y claro. Mi cargo no se deriva de las primarias, porque ese proceso quedó en suspenso en noviembre de 2019 a consecuencia precisamente de la demanda interpuesta por Miren Aranoa, Mayorga Ramírez, Iratxe López de Berasturi y Mikel Buenaga. Mi nombramiento como secretaria general en funciones fue una decisión de la Asamblea Nacional, máximo órgano entre congresos del partido, para evitar el vacío de poder tras la suspensión de las primarias. Y esa decisión nunca se recurrió. Es más, en aquella reunión de la Asamblea Nacional, Mayorga Ramírez se negó expresamente a optar al cargo. Por lo tanto, yo fui la única candidata. Aclarado este punto, sí que me gustaría hacer alguna apreciación con respecto a la sentencia de la Audiencia Provincial de Araba en respuesta al recurso que el denominado o autodenominado sector crítico presentó contra la sentencia de julio de 2020, que daba la razón en todo a la Ejecutiva Nacional. Primer apunte, un apunte. La sentencia no es firme y no lo será hasta el 21 de septiembre si no se recurre, porque cabe recurso y aún no hemos decidido si vamos a recurrir la parte del fallo que se refiere a la repetición del reglamento de primarias. En todo caso, la sentencia viene a confirmar algo que durante estos días no se ha dicho. La actuación irregular y fraudulenta del llamado sector crítico en la Comisión de Garantías y en lo referente al uso de la base de datos de la afiliación. La Audiencia Provincial rechaza su recurso en esos puntos y certifica el funcionamiento irregular de la Comisión de Garantías, confirmando, como decía la sentencia de hace un año, que decía o subrayaba cuestiones como estas que, entre comillas, no puede afirmarse que las resoluciones de la Comisión de Garantías sean acordes a derecho, entre comillas digo porque son trozos de la sentencia. Las deficiencias afectan a todas las resoluciones de la Comisión de Garantías traídas a este procedimiento. Y esto es muy grave, y de esto no se ha hablado. Durante todo este proceso, la Comisión de Garantías no ha sido el órgano neutral que tiene que ser, como su nombre indica. No ha impartido justicia ni ha garantizado el derecho de toda la afiliación, sino que ha sido un instrumento del sector crítico en su batalla contra la Ejecutiva Nacional y en las decisiones de la afiliación. El sector crítico ha vampirizado la Comisión de Garantías, la Comisión Nacional de Garantías, para que responda a sus intereses. Nada más, ni nada menos. La Audiencia Provincial también confirma el buen hacer de la Ejecutiva Nacional al denegar que López de Berasturi, Aranoa y Goenaga tuvieran acceso indiscriminado a los datos personales de toda la afiliación. Y dice más, porque les acusa de querer acceder precisamente a esos datos para impulsar la candidatura de Mayorga Ramírez, haciendo uso fraudulento de los mismos. Y esto también es muy grave. Y esto no se ha dicho y esto también aparece en la sentencia. Y a mi entender, esto es motivo de dimisión. En cuanto a la anulación del proceso de primarias, sobre lo que dice la sentencia al respecto, solo quiero apuntar dos cuestiones. Una, yo como candidata en aquel proceso, única y exclusivamente me limité a cumplir las condiciones establecidas en ese reglamento de primarias aprobado en la Asamblea Nacional. Insisto, máximo órgano entre congresos. Decisión de la afiliación, nada más. Me limité a cumplir ese reglamento. Y dos, ahora el tribunal excesivo de exigir a cada candidatura que presente al menos
5 avales, también en Iparralde, y por eso ordena aprobar un nuevo reglamento de primarias y después repetir el proceso. Además, dice que ese reglamento choca internamente con nuestro reglamento de organización. Esto es lo que ordena, ni más ni menos. Al margen de recurrir esa parte del fallo, que todavía está por decidir, por lo tanto, la sentencia no sería firme en su caso hasta el 21 de septiembre. Al margen de eso, nosotras acatamos la sentencia, evidentemente, pero entendemos que esa parte de la sentencia carece de efectos prácticos. ¿Por qué? Porque el proceso congresual dentro de EH Bildu ya está abierto, ya está empezado, ya estamos en ello. Lo hemos tenido que retrasar unos meses por culpa de la pandemia, que creo que es algo que todo el mundo entiende, y además no hemos sido los únicos en hacerlo, ni el único partido en hacerlo, ninguna organización única y exclusivamente, o sea, el resto también lo han hecho porque lo han tenido que hacer. Yo creo que eso también se entiende. Por cierto, Sortu también está en el mismo proceso, también lo retrasó, a pesar de que también han dicho lo contrario. Bueno, pues estamos en eso y lo hemos tenido que retrasar por lo que lo hemos tenido que retrasar, pero terminará en febrero, marzo. En ese proceso será la afiliación quienes elegiremos democráticamente, entre otras cosas, la dirección del partido. Nuestra reglamentación, nuestros estatutos, nuestra ponencia política. Por tanto, para cuando tuviéramos un nuevo reglamento de primarias, reglamento además que también tiene que llevar su proceso dentro del partido. Esto no se trata de cambiar un artículo de un día para otro. Hay que volver a hacer un proceso, la afiliación tiene que participar, tenemos que dar ese derecho a que cada uno o cada una pueda presentar enmiendas, pasar todo ese procedimiento, aprobarlo en la Asamblea Nacional, bien, después incluso de aprobar ese reglamento y convocar un nuevo proceso de primarias, estaríamos con el Congreso terminado. Sobre la situación interna de EA también me gustaría decir alguna cuestión. Sabéis que hasta hoy apenas hemos hecho declaraciones. Yo personalmente siempre he dicho que saldríamos a contar cuando hubiese algo que contar, no con otras intenciones, solamente a contar cuando hubiese algo que contar. Pero es cierto que durante todo este tiempo me han insultado, me han calumniado, pública e internamente, pero hemos permanecido en silencio por respeto, primero, al proceso judicial, por respeto al partido, por respeto a toda la afiliación. Pero creo que ya en este punto ha llegado el momento también de hablar claro. La situación que hoy se vive en Eusko Alkartasuna tiene su origen en el último congreso del partido. Una parte de esa afiliación no asumió entonces la victoria de Pello Urizar y desde el día siguiente del congreso se ha dedicado a torpedear el trabajo de la Ejecutiva Nacional y por ende el buen hacer del partido. Una actitud que se intensificó con la dimisión de Urizar, porque su único objetivo es tener el control del partido. Quienes se erigen en defensores únicos de Eusko Alkartasuna, lo único que han hecho durante todo este tiempo ha sido debilitar al partido y de paso perjudicar a EH Bildu. Si hoy Eusko Alkartasuna es más débil, es porque se han esforzado en que demos un espectáculo bochornoso y penoso ante toda la sociedad. Pues nosotras no entendemos así la política. Eusko Alkartasuna no lo entiende así. Durante la última década, siempre desde nuestro nacimiento, pero más durante la última década, hemos sido un agente político clave para Euskal Herria. Hemos contribuido de manera fundamental a construir la alternativa de gobierno tanto en Araba, como en Vizcaya, Guipúzcoa y Nafarroa. En Iparralde también hemos sido importantes y decisivas en todos los pasos que ha dado el abertzalismo y el proceso de paz. Y así vamos a seguir, así debemos seguir. También quiero aclarar que no conozco a nadie dentro de este partido que pretenda su disolución, a pesar de que lo he escuchado por activa y por pasiva. Ya está bien de mentiras. Yo veo el futuro de una Eusko Alkartasuna fuerte como parte fundamental de una EH Bildu cada vez más grande, cada vez con más apoyo social. Ese y no otro ha sido mi objetivo y ese y no otro va a seguir siendo mi objetivo. Nosotras no medimos la importancia y la influencia de EA en función de los cargos y sillones que ocupamos, por
mucho también que escuchemos lo contrario. Creo que esa visión interesada de la política es además precisamente lo que aleja a los partidos políticos de la sociedad. No creo que nadie, además, nadie honestamente pueda cuestionar la impronta de EA en las políticas diarias de EH Bildu. He leído, escuchado que Mayorga Ramírez pide ahora diálogo. Y voy a hablar también con claridad en este sentido. Nosotras siempre hemos estado dispuestas a dialogar, pero no a que nos insulten, no a que nos calumnien, no a que nos tomen el pelo. Es curioso, ¿no?, que pidan diálogo y al mismo tiempo acusen a la otra parte de actuar de manera perversa y totalitaria. Por lo tanto, no parece que sea una llamada sincera al diálogo. Máxime, cuando además todos los intentos que hemos hecho, tanto desde la Ejecutiva Nacional como a nivel personal, en otros órganos del partido, a nivel particular, afiliados y afiliadas, todos esos intentos de rechazo desde el año 2019 han sido rechazados rotundamente. Entonces, no quisieron diálogo. Si el sector de Mayorga Ramírez está dispuesto de verdad a trabajar con lealtad y sinceridad para fortalecer el proyecto de Eusko Alkartasuna y construir un partido más fuerte, bien, ahí estaremos. Pero como digo, su oferta, como poco, no parece sincera. Y eso exige además decirle la verdad a la afiliación. No cabe plantear hipótesis imposibles a sabiendas de que lo son, como eso de volver al año 2011 para rehacer EH Bildu. Reforzar EA como partido no pasa por deshacer todo lo que hemos hecho durante estos últimos 10 años, todo lo que hemos construido en EH Bildu. Lo que tenemos que hacer es profundizar y fortalecer nuestra aportación a EH Bildu. Por tanto, sobre todo, fortalecer nuestra aportación a la sociedad. El objetivo de Eusko Alkartasuna debe de ser ayudar a ensanchar la base social de EH Bildu, como lo está haciendo de la misma manera que trabaja BNG, por ejemplo, lo están haciendo los compañeros y compañeras de Esquerra. Vengo de Galicia, de celebrar el Día de la Patria con Ana Pontón, quien gracias a ampliar la base política, gracias a apostar por unas políticas públicas beneficiosas para toda la sociedad, gracias a abrir las puertas de la coalición a diferentes sectores sociales, aspira hoy a ser alternativa de gobierno. Nuestra lucha es la defensa de los derechos sociales, de las políticas progresistas, de las políticas feministas, las del pluralismo, en definitiva, la lucha por la justicia social, la democracia y la libertad. Ese es nuestro camino. Quien esté por la labor, bienvenida será. Quien quiera poner trabas en ese camino, que se aparte desde ya. Eskerrik asko. Zuen esanetara nago, nahi duzuen guztia